Imagina despertarte una mañana y descubrir que la gasolina cuesta el doble, que los alimentos suben de precio, que las bolsas caen en todo el mundo y que todo empezó por una guerra a miles de kilómetros de tu casa. Esto no es ciencia ficción. Es exactamente lo que puede ocurrir cuando las tensiones entre Estados Unidos, Irán e Israel estalan. Porque aunque el conflicto ocurre en Oriente Medio, sus consecuencias pueden sentirse en todo el planeta, desde el precio de la energía hasta la inflación global. Hoy vamos a analizar algo que casi nadie explica con claridad: cómo esta guerra puede afectar directamente a la economía mundial y también a tu bolsillo. ¿Por qué esta guerra preocupa tanto a la economía mundial? El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no es solo un problema militar, es un problema económico global. La razón es simple. Oriente Medio es una de las regiones más importantes del planeta para la energía. Gran parte del petróleo mundial se produce o pasa por esa zona. Y hay un lugar especialmente crítico: el Estrecho de Hormuz. Este pequeño paso marítimo conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Por allí circula cerca de una quinta parte del petróleo global. Eso significa que si ese paso se bloquea o se vuelve peligroso, los precios de la energía pueden dispararse. 2. El petróleo, la pieza clave del conflicto. Cada vez que hay tensión en Oriente Medio, ocurre algo muy predecible: el petróleo sube. Y cuando el petróleo sube, sube prácticamente todo. Transportes, electricidad, comida, producción industrial. Porque la energía es la base de toda la economía moderna. Cuando el precio del crudo sube demasiado, las empresas pagan más por producir, los transportistas pagan más por mover mercancías, y al final el consumidor paga más por todo. Por eso los mercados reaccionan tan rápido cuando hay guerra en esa región. 3. ¿Cómo reaccionan los mercados financieros? Cuando estalla un conflicto de este tipo, los inversores entran en modo alerta. Las bolsas suelen caer, los activos considerados seguros suben y la volatilidad aumenta. ¿Por qué ocurre esto? Porque la guerra introduce algo que los mercados odian: incertidumbre. Nadie sabe cuánto durará el conflicto, nadie sabe si otros países se involucrarán, y nadie sabe si el suministro de energía se verá gravemente afectado. Por eso, muchos inversores venden activos de riesgo y buscan refugio en oro, dólares o bonos. 4. El efecto en la inflación global. Uno de los mayores riesgos de este tipo de conflictos es la inflación. Cuando el precio del petróleo sube, los precios generales también lo hacen. Esto ya ocurrió en varias crisis energéticas del pasado y puede volver a ocurrir. Los economistas temen que una guerra prolongada en la región provoque energía más cara, transporte más caro, alimentos más caros, y eso significa algo muy importante: los bancos centrales podrían tener más dificultades para bajar los tipos de interés, lo que a su vez ralentiza la economía. 5. Impacto en el comercio mundial. Otra consecuencia importante es el comercio mundial. Si el conflicto se intensifica, muchas rutas comerciales pueden verse afectadas. El Golfo Pérsico es una zona clave para el transporte marítimo. Por allí pasan petróleo, gas, materias primas, mercancías industriales. Si el tráfico marítimo se reduce o se vuelve peligroso, los costes logísticos suben. Y cuando el transporte se vuelve más caro, los precios finales también suben. 6. ¿Qué países se verían más afectados? No todos los países sufrirían el impacto de la misma forma. Los más vulnerables suelen ser países que importan mucha energía, economías muy dependientes del comercio internacional o países con inflación ya elevada. Europa, por ejemplo, depende en gran parte de la energía importada. Muchos países asiáticos también dependen del petróleo que pasa por el Golfo. En cambio, países con gran producción energética propia, como Estados Unidos, podrían estar algo más protegidos. Pero aún así, el impacto global sería inevitable. 7. 3 posibles escenarios económicos. Los analistas suelen hablar de 3 escenarios posibles. Primer escenario: conflicto corto.
En este caso, los mercados reaccionan con miedo al principio, pero después la situación se estabiliza. El impacto económico sería limitado. Segundo escenario, conflicto prolongado. Aquí es donde aparecen los problemas reales: petróleo caro, inflación, mercados inestables y crecimiento económico más lento. Tercer escenario, escalada regional. Este sería el escenario más peligroso. Si más países se involucran, el impacto en energía, comercio y mercados podría ser mucho mayor. 8. ¿Por qué esto importa incluso si estás lejos del conflicto? Es fácil pensar que estas guerras solo afectan a la región donde ocurren, pero en un mundo globalizado eso no funciona así. Hoy todo está conectado. La energía mueve las economías, las rutas comerciales conectan continentes, los mercados financieros reaccionan en segundos, y eso significa que una crisis en Oriente Medio puede sentirse en Europa, América, Asia o cualquier parte del mundo. La historia demuestra algo importante. Las guerras no solo se libran en el campo de batalla, también se libran en los mercados, en los precios de la energía, en las decisiones de inversión y en el bolsillo de millones de personas. El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel es un recordatorio de algo fundamental. La economía mundial es extremadamente sensible a la geopolítica. Y aunque nadie sabe exactamente cómo evolucionará esta situación, lo que sí sabemos es que sus efectos pueden sentirse mucho más allá de la región donde comenzó. Si te interesa entender cómo los conflictos internacionales afectan a la economía mundial, suscríbete al canal para más análisis como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que este conflicto podría provocar otra crisis económica global? Nos vemos en el próximo vídeo.